Gracias también a Rocío Noriega por su participación. Y para continuar con la parte de estación de preguntas con el público asistente. Sí, tú, por favor, te pones de pie, tu nombre y apellido, ¿de qué institución? Buenos días, yo soy Melissa Roca, vengo del Partido Aprista Peruano. Bueno, muy interesante su exposición, pero a tipo un comentario y una pregunta. Me parece muy interesante que diga que a través de la crisis es que se genera una oportunidad para generar reformas legislativas. Entonces, me pregunto si con esta última crisis de la vacancia y el tema de Odebrecht se podría generar innovaciones legislativas con respecto a esta problemática, como por ejemplo la muerte civil en los políticos, que era un tema que se debatió en un momento, pero que ahora ya no está debatiéndose. Entonces, sería bueno volverlo a tomar en cuenta o tomar en cuenta otro tipo de iniciativas legislativas a efectos de que esta problemática pueda ser solucionada. Ahora, respecto a la ley del lobby y el tema de una comisión que se creó por un tema del 2015, me parece, que lo hizo Bachelet, mi pregunta era si esta comisión tenía facultades legislativas, porque sabemos claramente que no se puede ser juez y parte, ¿no? Es difícil que el Congreso genere leyes anticorrupción porque a veces la percepción de corrupción que hay en el Congreso es grande y pues también hay, no todos, no generalizando, pero también hay congresistas que tienen influencia en este tema. Entonces es difícil generar o aprobar leyes respecto a esta problemática. Entonces me gustaría saber si esta comisión tuvo facultades legislativas o cómo es que tuvo estas iniciativas. Y en el tema de la ley de lobbies, que también me pareció un tema muy importante, quisiera saber qué pasaba o qué sanciones habían cuando habían este tipo de entrevistas por debajo, porque yo no creo que todas las empresas lobistas hayan pasado este filtro de preguntar por la página web. Supongo que también deben haber muchas empresas lobistas que han ido con el congresista y se han entrevistado personalmente por debajo. Entonces, ¿cuál es el tema de fiscalización y sanción al respecto? Gracias. Bueno, vamos a ver si me acuerdo de todo por el Alzheimer galopante. Bueno, ojalá que los poderes legislativos no fueran reactivos, sino proactivos. Pero como en estos temas de corrupción no son tan, se ponen como de moda de repente, hay que esperar a que pase una crisis. La del 2015, yo creo que si no hubiera sido por esta crisis, no hubiéramos mejorado en todo el tema que les conté de la ley orgánica del Congreso, como la dedicación exclusiva y todo eso, porque todos se negaban. La Comisión Engel no tenía facultades legislativas, pero sí el compromiso de la presidenta. Y ella, de las 266 propuestas, tomó varias, algunas las implementó al tiro, como dicen en Chile, con medidas administrativas, y las otras presentó proyectos de ley. Solamente falta un proyecto de ley que es como el ombudsman en Chile, que también ha tenido mucho problema para llegar. Así que fue un compromiso solamente, y como en Chile el Poder Ejecutivo es colegislador, ella tenía la agenda y la podía impulsar con las urgencias, etcétera. Como todos los partidos están involucrados, los proyectos de ley que se aprobaron en tiempo récord fue el de financiamiento de las campañas, financiamiento público que antes no tenían, se prohíbe el financiamiento de las personas jurídicas y además, ya que van a recibir los partidos políticos financiamiento público, se les implementa una ley de transparencia para que también sean transparentes y tengan en su sitio web toda la información de financiamiento, democracia interna. Fueron muchos cambios, pero era el momento de hacer esos cambios, así que eso ayuda bastante. Y en el tema del lobby, por lo menos en el reglamento de la Cámara, las reuniones no formales, o sea, las no solicitadas por el sistema, el sujeto pasivo tiene que registrarla. El tema de fiscalización no es fácil. ¿Cómo sabes si se está incidiendo, si no se está incidiendo? Pues, por ejemplo, estábamos discutiendo el proyecto de aborto en 3 causales y una ex senadora
manda una carta o hablan de una reunión que tuvo con unos parlamentarios y ella era ex senadora, estaba haciendo lobby y no salían los registros. Y ahí la multa se le pone a los parlamentarios. La fiscalización no es fácil, están las cámaras, que ahora todo el mundo anda con su teléfono. Así que yo creo que otro tema muy importante es la protección al denunciante, porque todos estos temas de corrupción en Chile no se supieron por denuncia, aunque mucha gente sabía. Se supo porque alguien se enojó. Alguien metido en el cuento se enojó y ahí se empezó a publicar la información. Y el otro de los casos, porque el Servicio de Impuestos Internos está investigando unas declaraciones de impuestos, y ahí empezaron a deshilar y era una tremenda bola de laberinto que lograron deshilar. Así que en las propuestas de la Comisión Engel de la Ley del Lobby es que se haga un estudio de lo que está pasando, si está funcionando. Creo que está funcionando en lo que es publicar un poco más quién está incidiendo en los proyectos de ley, pero todavía está la parte de que si verdaderamente se están registrando todas esas audiencias y los que saben son las secretarias, por ejemplo. Entonces tengo que hacer un trabajo para que ellas registren toda esta información y ver qué otra manera de fiscalización hay. Así que es una ley todavía imperfecta. Bien, muchas gracias. Una última pregunta, por favor. Sí, su nombre y apellido y de qué área. Bueno, mi nombre es Boris Mauricio, de Participación Ciudadana. Tengo dos temitas que me han hecho reflexionar. El tema de la autonomía en cuanto a las asignaciones para los gastos de los parlamentarios. Es un tema también sensible acá en Perú, porque cada vez que se habla de sueldo, ¿no?, hay como una corriente automática de rechazo. ¿Ve? Pero parece que ustedes han trabajado como algo independiente, ¿no?, para decirle al comunista, esto para tu representación, ¿no?, esto puedes gastar en esto, en lo otro, y el tema de la fiscalización sobre eso, ¿no? Y lo segundo, sería importante que nos cuente un poco para comparar, ¿no?, cómo es el proceso de filtro, si ustedes tienen data de los ciudadanos que se quejan sobre, ¿no?, la labor de los parlamentarios, ¿no?, con respecto a falta de transparencia o a, digamos, conductas antiéticas, ¿no? Nosotros no tenemos todavía un filtro, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no?, pero se presentan 80, 200 cada año, ¿sí? Y es una carga también para que procesen los técnicos de las comisiones, especialmente de la Comisión de Ética, ¿no? Entonces quería ver cómo está avanzando eso en Chile. Gracias. Bueno, sobre las asignaciones parlamentarias, en una de las crisis, en el 2012, donde se supo que algunos parlamentarios usaban las asignaciones para otras cosas que no tenían nada que ver con la función, se hizo una comisión de resoluciones de asignaciones, que es un ex ministro de Hacienda, 2 ex parlamentarios, un ex decano y un ex director del Banco Central. Y ellos lo que hicieron en esa época fue súper bueno, porque no estaba nada regulado. Se le daba la plata directamente al parlamentario y necesitaba las boletas y rendía. Pues, por ejemplo, una de las diputadas le pedía a sus asesores las boletas por más dinero, les daba el 10% y ella se quedaba con la otra parte. Entonces, aquí lo que hicieron fue dividir las asignaciones que nada más tenían que ver con la función parlamentaria, definieron qué era función parlamentaria, por ejemplo, la asignación para gastos de operación, asignación para asesorías y otras cosas. Entonces, no se podían gastar de ese dinero para otras actividades, y además había un comité de auditoría, que ahora está muy potente, con gente que pasó por la alta dirección pública. La presidenta viene de la Contraloría, y hacen un sorteo y ven qué tipo de asignación van a revisar. Y van revisando todas las asignaciones
y todo. Y otro cambio es que todos los contratos son con la institución, no con el parlamentario. Si él tiene una secretaria, arrienda una oficina distrital, todos son los contratos y se paga directamente por el Congreso. Yo creo que ha funcionado bastante bien porque por lo menos te dijo, rayó la cancha de las asignaciones que no estaba rayada. Y en el tema ciudadano, bueno, no tenemos no hay un sistema de denuncias en el Congreso. Twitter podría ser nuestro sistema de denuncia, donde hay de todo, ¿no? Desde las noticias falsas hasta que gente que tiene mucha razón, de repente los parlamentarios no se dan cuenta que ciertas acciones que están tomando a cabo no son lo más prudente que pueden hacer, entonces ahí nos destruyen completamente. Pero yo creo que nos falta acercarnos más al ciudadano, y acá en Perú vamos a ver si podemos trabajar con todos los sistemas que tienen de participación. Así que ahí sí no tengo nada que comentar. Gracias a la panelista por su participación y al público asistente. Bien, y para la siguiente ponencia, innovación en mecanismos de participación ciudadana, invito al señor Diego Calvanti Cunha. Él es miembro del Laboratorio Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil. Buenos días a todos y todas. Es un gran placer para mí compartir lo que estamos haciendo en el Laboratorio Hacker de la Cámara de Diputados. Bueno, voy a empezar primeramente en explicar que la hacker acá no tiene nada que ver con crimen. Tiene que ver con el sentido original del término, que es un aficionado, un curioso que experimenta, que desea descubrir cosas nuevas, mejorar las cosas. Los hackers también no les gustan los segredos, pero si estamos todos de acuerdo que las instituciones tienen que ser más transparentes, bueno, vamos a ver que los hackers tienen razón. Entonces, no tenemos que tener, las instituciones tienen que publicar todo lo que hacen. Entonces, podemos ver a los hackers como aliados. Entonces, con eso en mente, hicimos una maratona hacker en 2013. Invitamos hackers de diferentes partes del país para trabajar con los datos abiertos disponibilizados por la Cámara. Ellos hicieron diferentes aplicativos en diferentes niveles de calidad. Algunos siguieron siendo desarrollados después del evento, otros no. Pero la experiencia fue muy provechosa. Los hackers encontraron muchos errores en la base de datos abiertos. El evento tuvo una repercusión muy positiva en la prensa. En 2013 tuvimos manifestaciones masivas contra el Congreso. Y bueno, en medio de esa repercusión positiva, algunos hackers propusieron que se crease un espacio de colaboración permanente entre funcionarios, sociedad y parlamentarios. El espacio fue creado oficialmente, es parte de la estructura de la Cámara en 2014. Los proyectos son basados principalmente en dos ejes. Parlamento en la transparencia, como el Congreso es visto, la producción legislativa, pero también, al otro lado, en la participación. No basta solo ver y comprender, pero el ciudadano quiere participar efectivamente del proceso legislativo. Bueno, para enseñarles un ejemplo en la parte de transparencia,
tengo que decir que antes de la Maratona Hacker, si un ciudadano quisiera descubrir cuáles son los temas más discutidos por los parlamentarios, por ejemplo, salud, voy a hacer una búsqueda. El sitio resulta una lista con nombres. Eso está bueno, esto es una forma buena de presentar la información, pero un equipo en la maratona propuso una manera más visual de presentar la información. Eso fue el aplicativo Retórica. Eso es un vídeo, no está funcionando, todo bien, pero ves que tienes las burbujas. Cuanto más grande la burbuja, significa que más el tema está siendo discutido. Si clica... Aquí no está... Aquí. Y si clica en la burbuja... bueno, eso es dinámico. La burbuja enseña cuáles son los diputados que están hablando más del tema. Bueno, eso fue una experimentación interesante. La retórica parlamentar sigue siendo disponibilizada en nuestro sitio de la Cámara de Diputados, pero aprendemos que el algoritmo del aplicativo es muy difícil de comprender y no vamos a continuar actualizando ese aplicativo. Al invés, vamos seguir con ese proyecto. Tengo dito en español, he dicho, que es una concepción diferente. Con el mouse, cuando pasa con el mouse por los estados de Brasil, vamos a ver cuál es el tema que está siendo más discutido. Cuando se clica en el estado, podemos ver los temas más discutidos por los diputados de aquel estado. Y allá podemos ver los diputados del estado y cuáles son los temas que están siendo más discutidos por cada uno de ellos. Y también, cuando clicamos, podemos hacer un cruce de información entre el tema discutido en los discursos y si tiene alguna cosa que ver, podemos hacer un cruce con el tema de los proyectos de ley propiamente dicho. Entonces, eso va a ofrecer más informaciones que Retórica ofrecía. Por el lado de la participación ciudadana, nuestro principal proyecto es el sitio e-Democracia. El sitio e-Democracia tiene varias herramientas. Una de ellas es la audiencia interactiva. Tiene 3 partes, no se ve bien, pero a la derecha tiene un espacio chat donde los ciudadanos, están hablando unos con los otros. Y a la izquierda tiene un espacio solo para enviar preguntas. Antiguamente, en la versión vieja de Democracia, que no era... que era antes de la creación del laboratorio Hacker, solo tenía el espacio chat. Entonces, cuando un ciudadano enviaba una pregunta para ser leída en vivo en la comisión, un moderador tenía que hallar la pregunta, imprimirla y dar al presidente de la comisión para leer. Eso no era muy eficiente. Entonces, ahora con el espacio de las preguntas, eso está más organizado y los ciudadanos pueden votar en las preguntas hechas por otros ciudadanos. Entonces, las preguntas más votadas van a ser leídas. Eso da un criterio, eso ofrece un criterio más transparente de evaluación de las preguntas más importantes. El sitio también fue concebido para ser adaptable a las pantallas de los celulares. En principio estábamos desarrollando un aplicativo, pero descubrimos que
cuando no hay memoria en el celular, las personas van a sacar el aplicativo de democracia. Entonces, no importa, no necesita un aplicativo ahora. Basta acceder el sitio en el celular y va a se adaptar a la pantalla y pueden ustedes ver que cuando clicamos en las preguntas están... se puede enseñar muy claramente al presidente de la comisión las preguntas. No es necesario más imprimir las preguntas. Bueno, eso depende de la intimidad del parlamentario con la tecnología, pero es más algunos prefieren impresas, pero no es necesario. La otra herramienta es el Wikileges. Los proyectos de ley pueden recibir sugerencias de los ciudadanos. Entonces, cuando se clica en un artículo, por ejemplo, podemos ver que algunos ciudadanos están proponiendo cosas nuevas en verde, en rojo están sugiriendo que saquen, que tiren y las sugerencias que son más votadas están en los primeros hogares. ¿Cuál es la idea? La idea es estructurar esas sugerencias de una manera más fácil para el diputado relator o diputada relatora, porque antes de Wikileges las opciones eran que una llamada para el gabinete o enviar un correo, pero eso no es nada eficiente. Entonces, es una manera de estructurar mejor. No es una garantía que esas contribuciones van a ser aprovechadas, claro, sí, eso depende del diputado o diputada, pero con eso vamos a garantizar que las contribuciones son de mejor calidad y con eso aumentamos la oportunidad de que sean debidamente incorporadas. Un ejemplo es el proyecto de marco civil de la Internet. Por ejemplo, en el artículo 2, el diputado relator hizo un informe donde demostró que las partes en rojo fueron propuestas por esos 4 ciudadanos. Sí, hacemos constantemente testeos. Puedo decir que la nueva versión del sitio Democracia no podría ser de otra manera sin la evaluación, el feedback de ciudadanos. Todas las semanas recibimos visitantes, estudiantes que quieren conocer el trabajo de la Cámara. Entonces, hacemos una experiencia de participación con ellos. Ellos nos ayudan a desarrollar nuestros proyectos. Muchas cosas que estábamos pensando que funcionarían bien, el resultado un desastre en esos testeos. Eso es bueno, pero un laboratorio existe para hacer errores y aprender con esos errores. Sí, tenemos nuestro espacio está abierto constantemente, no solo bueno, por un lado tenemos desarrollo de tecnología, por el otro lado el desarrollo de educación, estamos intentando crear una cultura de participación, así, ayudar en la creación de una cultura de participación en el Parlamento. Entonces, constantemente hacemos eventos. Eso fue propuesto por ciudadanos, tenía que ver con diseño, central del usuario, todo que ver con ciudadanía digital. El espacio está abierto para los ciudadanos que quieran utilizarlo. El código está compartido, código libre. Estamos también trabajando en un guía de desarrollo para facilitar que los equipos técnicos de los diferentes órganos legislativos utilicen la tecnología, pueden utilizar sin ninguna restricción
y algunas asambleas estaduales, 4, nos procuraron, empezaron a hacer testes con esa tecnología. Nos gustaría mucho de ver también parlamentos de otros países utilizando la tecnología para que podamos colaborar y crear una tecnología social donde todos aprovechen. Otra cosa es que una consecuencia de la maratona, hemos creado un canal de constante colaboración donde los hackers pueden seguir apuntando errores en la base de datos abiertos, porque no tenía eso antes de la maratona. El nuevo sitio de datos abiertos fue concebido mucho basado en esas colaboraciones. Otra cosa, muchos aplicativos de la sociedad civil tienen un enfoque que es más de control policial, sí, por cuenta de malos hechos de los diputados. Por eso nos interesó tanto el aplicativo Retórica, porque tenía un enfoque de la producción legislativa. Pero es importante que tenga aplicativos así. Lo que pasa es que ese aplicativo fue diseñado para encontrar gastos parlamentares que no están siendo hechos de acuerdo con la ley. La Cámara hizo un cambio en la base de datos abiertos. El grupo empezó a decir que la Cámara estaba trabajando contra él, las cosas así. Pero nosotros los buscamos, los ponemos en contacto con los equipos. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué podemos hacer? Entonces, eso es parte de nuestro trabajo, hacer también una mediación entre diferentes grupos que están trabajando por transparencia. Sí, constantemente hablando con ellos. Hicimos otros hackatones, un hackatón internacional con la colaboración de NDI, Congreso de Chile, pero la mayor parte de eventos son eventos de corta duración que se proponen eventos más informales, donde tenemos la presencia de parlamentarios. Estamos también trabajando en la guía para un parlamento abierto, que es parte del tercer plan de acción de gobierno abierto, pero tiene una parte que es dedicada al parlamento abierto. Y bueno, el laboratorio es un espacio de experimentación y otros órganos públicos nos han procurado. Hemos compartido nuestras lecciones, nuestras dificultades. Y entonces estamos viendo una red de laboratorios de innovación ciudadana en Brasilia. Entonces estamos trabajando juntos y intercambiando experiencias. Y de una parte la tecnología, de otra parte la cultura de participación ciudadana que requiere una institucionalización. Entonces, esos son algunos proyectos de ley que están siendo discutidos en la casa, que proponen esa institucionalización. Y lo interesante es que nosotros pusimos parlamentarios en contacto con expertos, personas de nuestro conocimiento de esa red de desarrolladores, de personas de entidades de la sociedad civil. Y entonces, bueno, estamos acompañando porque uno de los proyectos de ley, por ejemplo, habrá posible que los ciudadanos
possam apoiar um projeto de lei. Esse projeto de lei terá um status de origem popular, então terá tendrá trâmite especial no projeto. Então, vamos ver o que passa. Ok, isso é tudo. Muitas graças. Perdão por meu portunhol.